Pregunto yo, ¿sabe usted de qué se trata el juicio de Dios? ¿Sabe usted de qué se trata el juicio de Dios? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué entienden ustedes por el juicio de Dios? Pienso que cada uno me daría respuestas más o menos diferentes. Uno me diría, yo pienso esto, otro diría, yo pienso este otro. Bueno, por esa razón y para evitar confusión, es necesario profundizar este tema para tener las cosas más claras, desde la perspectiva bíblica, por supuesto. No podemos introducir creencias personales en los mensajes. Tenemos que ceñirnos exactamente lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que el juicio no se trata solo de una sentencia. Todos piensan así, ¿no es cierto? En el campo humano, por ejemplo, cuando hay un juicio, hay un proceso, ¿no es cierto? Hay un proceso. Qué sé yo, si hay una parte que se defiende y otra parte que acusa, cada uno tiene sus abogados, presentan al juez sus papeles, etcétera, entonces hay un proceso. No es que el juez dice, muy bien, listo, la sentencia es esta. No, no es así. Es un proceso. Y al final de todo viene la sentencia. Exactamente ese es el método como Dios maneja también el tema de su juicio. Sabemos que Dios es juez supremo de su creación, eso lo sabemos. Pero nosotros necesitamos entender cómo, cuándo y por qué Él juzga. ¿Cómo, cuándo y por qué Él juzga? Saber esto nos ayudará a entender las formas de juicio que se describen en la Biblia. Empecemos viendo el castigo a Sodoma y Gomorra. Por ahí vamos a empezar. Abraham reconoció al Eterno como el juez de lo que hacen los hombres. Génesis capítulo 18 y versículos 20 al 25. Génesis capítulo 18 y versículos 20 al 25. Dice, Génesis 18, versículos 20 al 25. Dice, entonces el Eterno dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Está hablando aquí el Eterno, o sea, Jesucristo preencarnado. Versículo 23, y se acercó a Abraham a Jesucristo preencarnado, y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjense, esta es una lección muy importante. Cuando Jesucristo venga a destruir la tierra, la pregunta también debería ser la misma. ¿Destruirás también al justo con el impío? Versículo 24, dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ir de ti el hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios examinó la situación y luego dio su veredicto y finalmente ejecutó su sentencia. En este caso, en el caso de la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero eso es una cosa. Ahora vamos a ver que esto no tiene que ver nada con el juicio, como lo vamos a explicar. Vayamos a Salmos capítulo 75, versículo 7. Salmos 75, versículo 7. Así que Dios va a juzgar, va a ejecutar su juicio para los buenos y para los malos al mismo tiempo, no va a distinguir. Salmos 75, versículo 7 nos da la respuesta. Dice, Salmo 75, versículo 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Entonces hay diferencia.
También el rey Nabucodonosor lo entendió de esta manera cuando dijo, ¿qué dijo el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 y versículo 37? Daniel capítulo 4 y versículo 37. ¿Qué es lo que dijo Daniel? ¿Qué es lo que dijo Nabucodonosor? Que está registrado ahí en Daniel 4, versículo 37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Inclusive el nieto del rey, ¿cuál era el nieto del rey? Se llamaba Belsasar. Conoció esta verdad por medio del profeta Daniel, cuando mencionó el periodo de 7 años en el que tuvo que pasar su abuelo. ¿Cuál era su abuelo? Nabucodonosor. ¿Qué dice la Escritura? Daniel capítulo 5 y versículo 21. Daniel capítulo 5 y versículo 21. Daniel capítulo 5 y versículo 21 dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Así pasó Nabucodonosor. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo. 7 años duró esto, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. En estos casos, Dios no estaba juzgando para determinar si aquellos eran aptos para recibir la salvación. No. Ni tampoco estaba corrigiendo su injusticia, sino que estos ejemplos nos muestran que Dios interviene en medio de injusticias y de pecados, para beneficio de ellos, de la humanidad, y para cumplir su propósito. De eso se trata en estos casos. Por eso sabemos que la mayoría de los seres humanos no están siendo juzgados ahora. ¿Acaso no vemos tanta maldad en el mundo, tanta barbaridad que está pasando, que cada día sigue aumentando y aumentando? Sin embargo, esa gran mayoría no está siendo juzgada ahora para recibir la salvación eterna, ¿o no? No está juzgando al mundo. Entendemos que el juicio para este propósito vendrá más adelante. Dios establece el tema del juicio por etapas. Dios desea que los seres humanos, todo el mundo, disfrute viviendo eternamente como miembros de su familia. Esa es su intención, por eso Jesucristo vino a morir por todos. Aunque por ahora Él no está llamando a todo el mundo, sino a muy pocos. Por eso, Lucas 12:25 nos dice que nosotros somos la pequeña manada al cual Dios le ha placido darnos el reino. Somos pocos. Es decir, que Él no está juzgando ahora al resto de la humanidad. No está juzgando al resto de la humanidad. Fíjense las palabras de Jesús. Juan capítulo 12, versículos 47 al 48. Juan capítulo 12, versículos 47 al 48. Qué interesante esta escritura, qué interesante. Juan 12, versículos 47 al 48. Dice, al que oye mis palabras, está hablando Jesucristo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. De modo que aquí ya está esbozando Jesucristo cuándo va a ejecutar su juicio con las personas de este mundo. Pero lo vamos a aclarar mucho más todavía.
Jesús está diciendo que todos vamos a ser juzgados por las enseñanzas de las Escrituras. Ahí está. Mientras tanto, Dios mantiene en reserva su juicio para la humanidad. Todavía ellos están ahí atrás. Ellos serán juzgados después que reciban y entiendan la verdad que les será revelada, cuando les llegue el tiempo. Solo entonces podrán ser juzgados justamente en base a su verdad. Además que Dios no hace responsables a quienes no conocen su propósito. Dios no hace responsables a quienes no conocen su propósito. Aunque el pecado siempre es considerado y juzgado como digno de muerte, como nos dice Romanos en el capítulo 6 y versículo 23. Esto nos muestra que Dios considera a todo el mundo culpable de muerte por su pecado. Puesto que todos pecado, entonces todos están culpables de muerte por su pecado. Y por tanto, la pena de muerte está encima de nuestra cabeza. Obviamente nosotros, ¿qué hemos hecho? Cuando hemos sido llamados, nos hemos arrepentido, hemos conocido primero la palabra de Dios, nos hemos arrepentido luego, entonces nos hemos dado cuenta que la verdad es la absoluta, la que nos muestra la Biblia, nos hemos bautizado, hemos recibido las arras del Espíritu y ahora a partir de ese momento Dios ha perdonado. Y ya no somos merecedores de esa muerte, sino que ahora nos encaminamos hacia la salvación, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Romanos, capítulo 3, versículo 19. Esta es una escritura también muy importante. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, bajo de la ley. Yo diría bajo la condena de la ley. Bajo la condena de la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya hemos hablado alguna vez lo que es vivir en gracia y conocimiento y los que vivir bajo la condena de la ley. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un nivel horizontal, aquí dije varias veces, ya lo he dicho esto, donde si una persona está en ese nivel, no es ni buena ni mala. Un ejemplo, Adán, cuando fue creado, ni bueno ni malo. Pero a medida que uno desobedece a Dios o peca, entonces pasa abajo, y abajo ya está bajo la condena de la ley lo está condenando. Si se arrepiente, se acepta vivir por la gracia de Dios, entonces vuelve y sube, y empieza a levantarse por encima. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí tiene que crecer, perseverar, obedecer, tener fe y desarrollar frutos del Espíritu. Entonces se va levantando y vive bajo la gracia. Esta persona ya no está bajo la condena de la ley, sino está bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Romanos capítulo 5, versículo 12. Otra escritura muy importante. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Será tal vez que por eso Dios llama a la gente de afuera como los muertos? ¿No es cierto? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué hubiese pasado si no hubiéramos tenido un Salvador? ¿Qué hubiese pasado si Pedro lo hubiera convencido a Jesucristo de que no se sacrifique por nosotros? Todos irremediablemente estaríamos condenados para morir. No habría posibilidad de salvación. Necesitábamos un Redentor, un Salvador, alguien que se sacrifique y que paguen por nuestros pecados para poder ser redimidos y para poder tener acceso al reino de Dios. Ahora la cosa y el panorama está más claro. Hebreos capítulo 8 y versículo 8.
Hebreos capítulo 8 y versículo 8. Dice, porque reprendiéndoles dice, Hebreos 8:8. He aquí vienen 10, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Esta escritura tiene que ver con el futuro cuando Dios haga un nuevo pacto con su pueblo, por entonces ya reunido, y entonces ellos conocerán a su Creador y luego se arrepentirán de sus pecados y les serán perdonados. Estoy hablando del futuro. ¿Y qué ocurre con la pequeña manada? Porque nuestra preocupación somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la pequeña manada? La respuesta nos la da el apóstol Pedro. La respuesta nos la da el apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 17. ¿Qué dice? Dice, 1 de Pedro 4, 17. Es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Listo? ¿Por qué es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios? Es decir, nosotros como iglesia nos encontramos dentro del proceso de evaluación del juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Quiénes son los primeros que van a entrar al reino? ¿Quiénes son los primeros que van a entrar al reino? Nosotros, la iglesia, los primogénitos, las primicias de Dios. Por tanto, ellos son los primeros que tienen que estar juzgados. No Israel ni el mundo. Es decir, que nosotros como iglesia nos encontramos dentro del proceso de evaluación. Es un proceso. Vamos a ver cómo Dios nos está evaluando. Él evalúa nuestra fidelidad. Él evalúa nuestra obediencia. Él evalúa nuestras obras. Él evalúa nuestro crecimiento, nuestra perseverancia. Todo eso evalúa. Y todo eso se anota en un libro que está allá arriba. Ese libro se llama el libro de la vida. Ello conducirá finalmente a un veredicto definitivo. Vemos que el juicio de Dios es un proceso, no una sentencia. Nosotros estamos bajo ese proceso. Todos los miembros de la iglesia de Dios fieles estamos bajo el proceso para ser juzgados en su momento. No es una sentencia. Un juicio no es una sentencia, es un proceso. Al final, naturalmente, viene la sentencia. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Uno, venid benditos de mi Padre al reino preparado por vosotros. Entrad. Vamos a entrar. O bien, malditos ir al fuego del infierno, ¿no es cierto? O sea, hay dos caminos, como dijo Moisés, ¿no es cierto?, en sus escritos. Yo pongo delante de ti la muerte y la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dos caminos. Algunas de las parábolas de Jesucristo nos muestran que el juicio es un proceso. Algunas de las parábolas de Jesucristo nos muestran que el juicio es un proceso que llevará a una decisión final, sea de recompensa o de condena. Tal como nos enseña la parábola de las minas, por ejemplo. Parábola de las minas. Anótenlo porque voy a ir despacito. Parábola de las minas. ¿Dónde se encuentra la parábola de las minas? En Lucas capítulo 19, versículos 12 al 27. Lucas capítulo 19, versículos 12 al 27. Si ustedes leen, van a ver que el juicio es un proceso, no es una sentencia. Otra escritura, la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. La parábola de los talentos.
Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Otra parábola, la parábola de los obreros de la viña, los obreros de la viña. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. La parábola de los obreros de la viña. Otra parábola, la de las 10 vírgenes, la de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Todos estas parábolas nos enseñan y nos muestran que el juicio de Dios no es, aquí se acabó, corto con una tijera, no, es un proceso. Esto nos muestra que el juicio de Dios también es justo y perfecto. Justo y perfecto. ¿Por qué? Porque Él no juzga por la apariencia de las personas, sino Él juzga por lo que está aquí adentro, en el corazón y en nuestra mente. Nosotros, en cambio, ¿qué? Vemos a una persona, parece que esta persona es buenita, porque es tranquilita, etcétera, etcétera. No, Dios no juzga así. Dios juzga y va viendo el corazón de esa persona. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hace esta persona? O sea, ya hemos hablado de nosotros. Ahora voy a pasar a la siguiente etapa. ¿Qué será de los seres físicos que se encuentren en el milenio? ¿Qué será de los seres físicos que se encuentren en el milenio? Sabemos que en el milenio van a haber seres físicos. Por supuesto, ahí nosotros no estamos, nosotros somos ya, en ese momento vamos a ser seres espirituales. Y sabemos por el libro de Juan que los seres espirituales no pecan. Entonces, ¿qué será de los seres físicos que se encuentran en el milenio? Aquellos que, digamos, han vuelto, que Dios los ha traído, etcétera, etcétera. Nuestra familia que también va a entrar, algunos miembros que sean dignos. La gente será juzgada de acuerdo a sus obras también. Es decir, que los 1000 años serán un periodo en el cual cada persona será responsable de sus actos ante Dios. Cada persona será responsable de sus actos ante Dios, como nos dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. Exactamente como nosotros ahora somos. Nosotros somos responsables ante Dios por nuestros actos. No es que aquí que decir, bueno, yo soy cristiano y he recibido a Cristo en mi corazón, listo, ahora yo puedo hacer lo que quiero. No es, así no funciona. No funciona así. El verdadero cristianismo es responsabilidad personal. Dios va a juzgar a todos conforme a sus obras, como nos dice Apocalipsis 22 y versículo 12. Apocalipsis 22 y versículo 12. Entonces, ¿cuándo viene el veredicto final? ¿Cuándo? Mateo nos da la respuesta. Mateo nos da la respuesta. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Aquí está el juicio final. El veredicto final. Todavía no el juicio final, el veredicto final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos hablando del tiempo del milenio. Y serán reunidos delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Está? Veredicto. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros para ser merecedores del reino? ¿Cuál es nuestra clase de fidelidad? ¿Qué fidelidad tenemos a Dios? ¿Nos vamos a dejar engañar fácilmente? No.
Tenemos que pelear mucho, tenemos que tener una fe sólida, un corazón realmente repleto de las enseñanzas de Dios. Nuestra mente tiene que estar clarísima para no dejarnos engañar. Dios emplea entonces su voluntad para lograr su propósito con toda la humanidad. Mientras tanto, Dios está muy interesado en cada uno de nosotros, lógico, porque nosotros estamos siendo juzgados ahora. Y a diario toma decisiones con respecto a nuestras vidas. Fíjense lo que estoy diciendo. A diario, Dios toma decisiones con respecto a nuestras vidas. Sus decisiones tienen que ver con las respuestas a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces oramos a Dios y le pedimos a Él que intervenga en cualquier tema? Ahí está. Y de esa manera Él derrama sus bendiciones sobre nosotros, nos protege y hasta permite que tengamos que soportar pruebas. Hasta permite que tengamos que soportar pruebas. Él conoce nuestro progreso espiritual, sabe cuánto estamos creciendo, Él sabe. Y sabe si estamos o no cumpliendo su propósito. De la misma manera, los salmistas describen los juicios de Dios en toda su creación. Vamos a ver, Salmos capítulo 105, versículos 5 al 7. Salmos capítulo 105 y versículos 5 al 7. Dice, Salmos 105, versículos 5 al 7. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. ¿Quién? Dios. De sus prodigios y de sus juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Está hablando al Israel físico o está hablando al Israel espiritual? Hijos, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el eterno nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. En toda la tierra están sus juicios. Su pueblo sabe que las decisiones de Dios con respecto a ellos son justas y para bien, y por eso alaban a Dios diciendo, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo el tiempo. Salmos 119, versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Siendo Dios juez de toda su creación, toma decisiones y ejecuta sus juicios justos y misericordiosos. Por eso el salmista también escribe, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Salmos capítulo 7 y versículo 11. Si nuestro comportamiento es como de un impío, entonces Dios está airado con nosotros. Nuestra fidelidad hace que las cosas cambien. Dios nos desea que seamos sus hijos, que culminemos nuestra carrera espiritual. En cambio, los justos proclaman su salvación. Los justos proclaman su salvación. Como dijo Pablo, Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Venga tu reino, Señor. Una cosa es segura, y esa es la muerte. Irremediablemente, todos vamos a pasar por eso, unos antes, otros después. Nosotros sabemos las razones del por qué, claro, entendemos por qué tenemos que morir, sabemos. Ya dijimos alguna vez que Jesucristo vino a salvarnos de la segunda muerte, no de la primera, porque todos hemos pecado. Nosotros sabemos entonces por qué vamos a morir, la muerte física. Obviamente nosotros no queremos morir de la muerte espiritual,
porque esa sí que es grave. La muerte física no, es temporal nomás. De la misma manera, el juicio final es seguro ante el trono blanco. No hay duda de ello. Nosotros somos responsables ante Dios por lo que hacemos cada día de nuestra vida. Estoy hablando de la iglesia de Dios. Mientras que la humanidad ni siquiera toma en serio el juicio de Dios. Ellos hablan así por hablar. Dice que va a haber juicio de Dios. El juicio de Dios, el juicio de Dios. Pero ¿acaso lo saben? En cambio nosotros que nos encontramos bajo el proceso de juicio, debemos tomar muy en serio lo que Él representa. De ahí que las Escrituras nos enseñan que el juicio eterno es uno de los principios básicos de las enseñanzas de Cristo Jesús. Él las enseñó. Hebreos capítulo 6 y versículos 1 al 2. Debemos tomar el juicio de Dios muy en serio. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento en obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Acaso alguna vez se han preguntado por qué Dios busca que cada uno vaya perfeccionando su salud espiritual a través de los 9 componentes del fruto del Espíritu? Repito la pregunta. ¿Acaso alguna vez se han preguntado por qué Dios busca que cada uno vaya perfeccionando su salud espiritual a través de los 9 componentes del fruto del Espíritu? La respuesta es muy simple. Necesitamos asegurar nuestra salvación evitando ser condenados por el juicio divino. Esa es la razón. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Contra estas cosas no hay ley. No hay ley, claro. Pese a ello, la idea comúnmente generalizada de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, se basa en el libro de su catecismo del año 1992. Es un catecismo así grueso, grande. En las páginas 681 y 682 dice, fíjense lo que dice la Iglesia Católica hablando del juicio, pero fíjense desde su perspectiva, cómo ellos analizan. Dicen, el día de juicio, al final del mundo, Cristo vendrá en gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, como el trigo y la cizaña que crecieron juntos en el curso de la historia. Cristo glorioso juzgará a muertos, a vivos y muertos, revelando la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras o rechazo de la gracia. Desde luego que también existen muchas otras ideas sobre este tema. Hay muchas ideas. Se encuentran en el internet, hay muchas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el juicio de Dios no es como piensa la mayoría, no es. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. La Iglesia Católica, hemos visto acá, por lo que acabo de leer rápidamente, piensan que cuando venga Jesucristo, ahí se va a producir todo, ahí nomás, listo. Tú fuiste bueno, adentro, tú fuiste malo, afuera. No es así. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, Hebreos 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Reflexionemos un poquito. Si todos nosotros nos vamos a enfrentar al juicio divino, ¿no es algo que deberíamos entender realmente de qué se trata? Si todos nosotros nos vamos a enfrentar al juicio divino, ¿no es algo que deberíamos entender realmente de qué se trata? ¿Cómo es?
¿Acaso el juicio de Dios es sinónimo de condenación, como creen muchos? ¿O más bien es motivo de esperanza para nosotros y para nuestros seres queridos? Esto último es lo que prevalece. Si la humanidad no vive de acuerdo a las leyes de Dios, ¿acaso está perdida para siempre? ¿Ya está liquidada, perdida para siempre la humanidad? ¿Será que el juicio de Dios sobre la humanidad es demasiado severo? Por supuesto que estas preguntas tienen respuestas, pero lamentablemente muy pocos las conocen, muy pocos las conocen. La mayoría no se da cuenta que el juicio del que nos habla la Biblia consiste en una serie de acontecimientos previos, no en un solo pronunciamiento de Dios. La Biblia nos revela que los sucesos que tienen que ver con el juicio de la humanidad se presentan en un orden muy preciso. Es increíble el orden preciso que está en las Escrituras. Dios nos ayuda a entender mejor este proceso a través de sus fiestas santas. Yo alguna vez les he dicho, lo vuelvo a repetir, si no existieran las fiestas santas, yo no entendería cómo Dios va a salvar y cómo Dios va a condenar. No entendería. Es difícil. No entendería. Veamos esto rápidamente. La Pascua y los días de panes sin levadura ocurren al empezar el año y nos revelan lo primero que cada persona llamada tiene que hacer para recibir la salvación. Estoy hablando de un resumen muy cortito. La Pascua y panes sin levadura ocurren al empezar el año y nos revelan lo primero que cada persona llamada tiene que hacer para recibir la salvación. Yo no puedo irme a la tercera fiesta sin pasar por las dos primeras. Además, como alguna vez he dicho, si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que en la época de Moisés, en la época de los jueces y en la época de los reyes, lo primero que había, lo primero que ocurría era la Pascua. Siempre, siempre por ahí empezaba Dios. Siempre por ahí. La siguiente fiesta, Pentecostés, representa el llamamiento de la primera cosecha de personas en el plan divino de salvación, quienes son llamados los primogénitos del reino. Se trata de aquellos a quienes Dios les está ofreciendo la salvación antes de ofrecérsela al resto de la humanidad. ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Primogénitos del reino, primicias del reino. Eso es la fiesta de Pentecostés. Ahora vayamos, hasta ahora hemos hablado de 3 fiestas. Vayamos a la siguiente. Pero aquí quiero hacer notar algo importante que se los he dicho y lo voy a repetir otra vez. Dios ordena a su pueblo que en el 7º mes observe las 4 últimas fiestas. Dios ordena a su pueblo que en el 7º mes observe las 4 últimas fiestas. La fiesta de las trompetas, del día de expiación, la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Estas 4 fiestas representan el plan de Dios para el resto de la humanidad. Repito otra vez. Estas 4 fiestas representan el plan de Dios para el resto de la humanidad. Por eso, el tiempo que ellas prefiguran aún está en el futuro. Y serán presente cuando se complete el justo juicio de Dios. A ver, si alguien está dudando, lo voy a aclarar todavía. Ya lo he aclarado una vez, pero una vez más lo voy a aclarar. Dije que las 4 últimas fiestas tienen que ver con la humanidad. ¿Por qué? Pascua, panes, Pentecostés,
Nosotros estamos ahí involucrados. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos caminando? Caminando hacia la venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero en ese momento, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ser transformados en seres espirituales, ¿verdad? Entonces ya no estamos bajo juicio, pero la humanidad sí. Por eso la humanidad tiene que ver con trompetas, con el día de expiación, con tabernáculos y con el último gran día. Lo voy a demostrar, lo voy a demostrar. Es muy interesante que al final del libro del Apocalipsis, se encuentran descritas precisamente las 4 últimas fiestas del plan de Dios, para poder consumarse el juicio sobre las naciones. Ya no estamos nosotros, están las naciones. 4 fiestas. Cuando yo hablo con alguien que estudia la Biblia, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo vas con el Apocalipsis? No, Apocalipsis no lo entiendo, hermano, me dice. Cualquier libro te lo leo, pero Apocalipsis no lo entiendo. Sin embargo, ahí están las 4 últimas fiestas, con las cuales se van a consumar el juicio de Dios. La primera de las 4 últimas fiestas, voy a analizar cada una ahora, y voy a demostrar que está en Apocalipsis. La primera de las 4 últimas fiestas, la fiesta de trompetas, se encuentra descrita en Apocalipsis 19, versículos 11 al 14. La fiesta de trompetas, la primera de las 4 últimas fiestas, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 14. Voy a leer qué es lo que dice. Fiesta de trompetas. ¿Qué significa la fiesta de trompetas? La venida de Jesucristo. Aquí está. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Ahí está la fiesta de trompetas. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí está. La 4ª fiesta, que muchos la leen y no se dan cuenta. Sabemos que el toque de trompetas alertaba al pueblo sobre algún peligro inminente, como afirma Joel capítulo 12, versículo 1. El toque de trompetas era algo que alarmaba al pueblo. Fíjense lo que dice Joel capítulo 2, versículo 1. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Está hablando del futuro, de la venida de Jesucristo. Es decir, que el día del Señor marca el fin del tiempo que Dios le concedió al hombre para gobernarse a sí mismo. Ahí se acabó. Apocalipsis 8 y 9 describen el toque de 6 trompetas proféticas, cada una de ellas dando inicio a los grandes trastornos mundiales que marcarán el fin de esta era y el principio de la siguiente. Todos dicen, no, con Apocalipsis se cierra todo. Mentira. Se cierra la maldad del hombre, se cierra los errores de la humanidad, se cierra todo lo que el hombre no ha entendido, pero empieza otra cosa, pues. Empieza algo hermoso, algo lindo, que no tendrá fin jamás. Y esa es la siguiente etapa. Toda la humanidad será llevada a juicio ante aquel que se llama fiel y verdadero, y cuyos juicios son verdaderos y justos, como nos dice Apocalipsis capítulo 19 y versículo 2. Este capítulo describe la batalla final entre Cristo y las naciones que le harán guerra, tratando de evitar que establezca su reinado, que no tendrá fin jamás. Como verán ustedes acá, la 4ª fiesta está ahí. ¿A qué se refiere? Al futuro. Vayamos a la 5ª fiesta.
Quinta fiesta, el día de expiación. El día de expiación se encuentra descrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. ¿Ven? La quinta fiesta también está al final de los tiempos. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto tiene que ser desatado por poco tiempo. Ahí está la fiesta del día de expiación. Esta fiesta representa el siguiente paso de la intervención directa de Jesucristo sobre los asuntos del mundo, anulando totalmente la influencia de Satanás sobre la humanidad. Judas, en el versículo 6, nos dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en las prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está el juicio sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre Satanás. Es decir, que el día de expiación representa el juicio contra Satanás y sus demonios. Estos serán totalmente restringidos, de manera que no podrán influir más ya sobre los seres humanos. Quinta fiesta. Sexta fiesta. La sexta fiesta es la de tabernáculos. Y está descrita de la siguiente manera. Apocalipsis, fíjense, todo está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Estas escrituras están casi ya por 6,000 años. ¿Quién las entiende? La mayoría que los dicen a sí mismos, cristianos entre comillas, dicen, no, yo no leo Apocalipsis, no leo. ¿Y qué dicen los curas? No, ese libro está escrito por un loco. A eso dicen. Yo escuché decir a un cura también por la televisión, ese libro es maldito. Y sin embargo, ¿quién escribió? ¿Cómo empieza el libro del Apocalipsis? Revelaciones que Dios le dio a Jesucristo sobre las cosas que van a suceder pronto. Ahí están los locos que según creen, que son los seres divinos, para los cuales ellos hablan muy mal. Bueno, fiesta de tabernáculos, ¿verdad? Estamos ahí. Apocalipsis 20, versículo 4. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son? ¿Qué dijo Jesucristo a sus apóstoles? Vosotros os sentaréis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está la fiesta de tabernáculos. Ahí está pues la fiesta de tabernáculos. Pero real, efectiva, que se está cumpliendo. El juicio va a continuar con el reinado milenario de Cristo sobre la tierra. Él y sus santos resucitados reinarán sobre aquellos que hayan sobrevivido al catastrófico periodo final de la época del hombre y continuarán reinando sobre sus descendientes de estos durante 1000 años. En ese tiempo la gente será juzgada con el propósito de salvación. Es decir, así como ahora están siendo juzgados los verdaderos seguidores de Cristo, nosotros, así también todos los seres físicos que vivan durante el milenio tendrán que tomar su propia decisión para someterse o no
a Jesucristo, y ellos determinarán si habrán de recibir o no su salvación. Esa es la fiesta de tabernáculos al final de los tiempos. La última fiesta, la séptima fiesta, la del último gran día, tiene que ver con el juicio final ante el gran trono blanco. ¿Dónde está esto? Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 12. Como verán ustedes, las 4 últimas fiestas están cerrando el libro del Apocalipsis, porque son muy importantes, porque tienen que ver con el juicio de Dios. Dice Apocalipsis 20, versículos 11 al 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando leo esto me estoy imaginando la presencia de Jesucristo reinando ahí. Qué tremendo va a ser eso. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Grandes y pequeños, subrayo, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos, es decir, la Biblia. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se fijaron que es lo mismo que está pasando con nosotros ahora, que estamos bajo juicio? Pero hay algo importante. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2? ¿Cuánto tiempo hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Miles, millones de años. ¿Verdad? Bueno, pues aquí, entre los versículos 11 y 12, también hay un tiempo al medio de 100 años. No sigue el uno al otro. Y lo voy a explicar y lo voy a demostrar por qué. Porque si los muertos resucitan, imagínense ustedes, los muertos resucitan grandes y pequeños, ¿no es cierto? Resucitan y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Ahora, si los muertos resucitan físicamente y al instante, versículo 12, se abren los libros, o sea, la Biblia y el libro de la vida, entonces el juicio de Dios no sería justo. No. Porque los que resucitaron entonces no tendrían tiempo de conocer a Dios, de arrepentirse, de bautizarse y aceptar su camino y hacerse hijos de Dios. No tendrían tiempo, porque si en ese momento los están juzgando, apenas resucitan, los están juzgando, no hay tiempo. Porque no se los puede juzgar sin que ellos hayan tenido la oportunidad de conocer a Dios y arrepentirse y convertirse aceptando a su Salvador, exactamente igual que nosotros. ¿Acaso nosotros cuando hemos sido bautizados y hemos recibido el Espíritu de Dios ya somos salvos? No, necesitamos un tiempo. Él no puede juzgar a quienes nunca conocieron la salvación. ¿Cómo va a juzgar a los salvajes que resucitan entonces? Miles de salvajes. A los hombres que jamás escucharon de Dios, ¿los va a juzgar al momento que resuciten? No, les va a dar un tiempo. ¿Cuánto? 100 años. Ellos necesitarán un tiempo para aprender y asimilar las enseñanzas y luego arrepentirse. Ahí es donde nosotros intervenimos como maestros y educadores del reino. Nosotros vamos a enseñarles. Prueba. Abdías capítulo 1 y versículo 21. Dice, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Eterno. Ahí vamos a trabajar nosotros como maestros y educadores. Tus maestros nunca más te serán faltados, dice la Biblia. Nosotros vamos a hacer eso. Isaías capítulo 65 y versículo 20. Qué importante es aprender esto, recordar esto.
para entender lo que es el juicio divino. Isaías capítulo 65 y versículo 20. He dicho y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahora fíjense lo que voy a decir. Isaías capítulo 65 versículo 20. No habrá allí niño que muera de pocos días, pequeño, ni viejo que sus días se cumpla, grande, grandes y pequeños. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Por qué el pecador de 100 años será maldito? ¿Por qué? ¿Por qué? El pecador de 100 años será maldito porque se habrá negado a arrepentirse. Yo no quiero tu salvación. No hay problema. Dios no obliga a nadie, como tampoco nos está obligando a nosotros a que seamos fieles delante de Él. Entonces no quedará más remedio para esa persona que destinarlo con los que resucitarán en la tercera resurrección, la cual sabemos es de condenación, porque ahí se encontrarán los irreprensibles y los incorregibles, quienes no estarán inscritos en el libro de la vida, porque todas sus obras eran malas. No estarán inscritos ahí. Apocalipsis capítulo 20 y versículos 13 al 15. Otra prueba más de que las últimas fiestas están en los últimos libros de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, sepulcros, tanto el mar como sepulcros. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí ya no se abre ningún libro. No hay necesidad. Porque ellos están destinados a la condenación eterna. Este será el lugar del llanto y del crujir de dientes. Este es el momento del llanto y del crujir de dientes que había mencionado Jesucristo. ¿Dónde lo mencionó Jesucristo? Voy a dictar los pasajes bíblicos para que los puedan tomar nota. Mateo capítulo 8 y versículo 12. Mateo capítulo 13 y versículo 42. Mateo capítulo 13 y versículo 50. Mateo capítulo 22 y versículo 13. Y Mateo capítulo 25 y versículo 30. Voy a repetir para los que se hayan atrasado. Mateo capítulo 8 versículo 12. Mateo capítulo 13 versículo 42. Mateo capítulo 13 versículo 50. Mateo capítulo 22 y versículo 13. Mateo capítulo 25, versículo 30, y Lucas capítulo 13 y versículo 28. Ahí está el llanto y el crujir de dientes, previo al momento en que van a ser lanzados al lago de fuego. Se trata de un lugar reservado para los malvados y pecadores que no se habrán arrepentido poco antes de ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, de donde no se puede volver a vivir nunca más. Ahí también se encontrarán aquellos que de nosotros, habiendo sido miembros de la iglesia, después que se arrepintieron y bautizaron, más tarde se volvieron al mundo, y con sus malas acciones y soberbia, dieron lugar a que Dios borre su nombre del libro de la vida. Por eso Dios dice, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículos 30 al 31. Qué terrible va a ser eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, nosotros?
mostrar fidelidad ante Dios, ser obedientes ante Él, cultivar nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento, no descuidarnos de Él, nuestras oraciones, la poderosa arma de la meditación, el ayuno que nos ayuda a debilitarnos físicamente, pero que nos fortalece espiritualmente. Todo eso necesitamos, hermanos. En conclusión, y para terminar este mensaje, de esa manera se consumará el juicio final sobre el mundo. Podemos ver que el juicio de Dios es un juicio justo, porque no pronunciará un veredicto sobre ningún ser humano hasta que éste haya tenido la oportunidad de conocer la verdad y decidir su futuro. Nosotros estamos ahí en ese cuadro. Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando y nos sigue enseñando. Depende de cada uno de asimilar y de aceptar lo que Dios nos enseña. Nuestro juicio, sea de premio o de castigo, vendrá después que hayamos tenido la oportunidad de vivir por fe, conforme a la palabra de Dios. Es decir, que todos vamos a ser juzgados bajo las mismas normas que están expuestas en la palabra de Dios. Todos bajo las mismas normas. No puede ser que Dios juzgue a unos con una ley y a otros con otra. No, todos estamos bajo el mismo molde. Es decir, que todos vamos a ser juzgados bajo las mismas normas que están expuestas en su palabra. Vemos que el juicio entonces no es simplemente una sentencia, sino un periodo en el cual una persona, después de haber recibido el conocimiento de Dios, será juzgada de acuerdo a sus obras. ¿Qué obras está haciendo usted, querido hermano que me escucha? Querida hermana que me escucha. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, última escritura, lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual, hermanos? Espero que todo sea bueno, realmente. Por ahora todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos. Estamos en el mismo nivel. Todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos, siempre y cuando permanezcamos fieles hasta el fin de nuestras vidas, para recibir nuestro galardón en la primera resurrección al retorno de Jesucristo. Los que tengan la oportunidad de conocer durante el milenio, así como los millones que resuciten después del milenio, también serán juzgados a su debido tiempo para recibir su recompensa. Lo hemos visto en las 4 últimas fiestas que se encuentran al final del libro del Apocalipsis. Hemos visto entonces que las fiestas santas son una clave muy importante para conocer y entender el justo juicio de Dios sobre toda la humanidad.